Vamos partiendo recordando algunos principios básicos que son muy importantes para poder ver de repente un poquito hoy día más práctico el día de hoy. Ahora sí, a ver, comenzamos. Ok. No debemos olvidar la secuencia de estos 5 pasos para la medicina basada en evidencia. El primer punto fundamental es formular de una manera precisa una pregunta a partir del problema clínico del paciente. Ese modelo de formulación, esa herramienta de formulación son las preguntas, ¿cómo se denomina? Preguntas PICO, ¿no? Que tiene que ver la P por población, paciente o problema. Acuérdense, puede ser la población, diabéticos, paciente, gestante, mayor de edad, qué sé yo, o problema, diabetes, también puede ser, ¿sí? Entonces, plantear, la I tiene que ver con la intervención, o sea, con qué yo voy a intervenir, que puede ser un fármaco, puede ser un procedimiento, o sea, qué tipo de intervención. La C tiene que ver con comparación, que significa que contra qué lo voy a comparar. Si hay contra nada, puede ser contra placebo. Si es una prueba de gol estándar, podría ser, por ejemplo, un análisis contrastado con un gol estándar. Lo que habíamos dicho, aglutinaciones comparados con cultivo, ¿no? Y el outcome o resultados tiene que ver con qué? Con las consecuencias que se pueden dar, ¿no?, de esa intervención, que pueden ser desde complicaciones, disminución de la morbilidad, podría ser náuseas, podría ser vómitos, podría ser diarrea, podría ser tos, porque podría estar comparando cuál fármaco, el A o el B, es el que produce más tos como consecuencia. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los captopril y enalapril, ¿no?, los inhibidores ECA, ¿no?, sí, los ECA versus los ARA, ¿no?, los ARA2, ¿no? Entonces, eso también es un estudio. Una vez que he logrado formular de manera precisa la pregunta, y es lo que vamos hoy día a ver en la lectura crítica, por ejemplo, en qué tipo de casos nosotros necesitamos ver si estuvo formulada bien la pregunta, qué tipo de artículos. En los artículos de investigación, ¿de cuál? ¿Se acuerdan o no? Hemos dicho que los 3 principales que generalmente estamos revisando como lectura crítica son los estudios de pruebas diagnósticas, ¿sí?, los estudios de eficacia clínica o de tratamiento y las revisiones sistémicas. ¿En cuál de ellos es necesario precisar fundamentalmente la pregunta PICO? Fundamentalmente en 2 de ellos, 2 de los 3, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Prueba diagnóstica? En prueba diagnóstica no necesariamente, pero sí fundamentalmente las revisiones sistémicas y en los tratamientos. En eso sí es fundamental. ¿Recuerdan que les decía, ahorita vamos a volver a revisar, cuando queremos entrar al tema de tratamientos, yo tengo que decir si verdaderamente esta comparación que estoy haciendo vale la pena? O sea, ¿qué problema te llevó a eso? Porque yo voy a comparar el fármaco A al fármaco B, porque se me ocurrió, no es un estudio que nos sirva para lectura crítica, y ahí nomás murió la evaluación, según los formatos de CASPE que lo vamos a ver. Una vez que tenemos la formulación de la pregunta bien hecha y tenemos las preguntas PICO, entonces yo comienzo ya a buscar todas las pruebas disponibles en la literatura, ¿sí? Y localizo las pruebas disponibles bajo un esquema, ¿no? Vamos a mostrarles acá. Hay un esquema para las pruebas disponibles para que no lo olvidemos. Correcto. Entonces busco la información disponible y en base a este esquema, ¿no?, nosotros podemos ir escogiendo desde la punta de la pirámide hasta la base de la pirámide. Desde la punta de la pirámide, idealmente, si hay ahí, entonces trabajamos con lo que está ahí. Si lo que estamos buscando, la respuesta a nuestro problema, o que nos orienta a nuestro problema, está ahí, lo buscamos desde ahí. Y si no, lo buscaré en los sumarios, si no, en la sinopsis de síntesis, si no en la síntesis, si no en la sinopsis de estudios, y si no en los estudios. Sigo la secuencia. Los sistemas, habíamos dicho, son los sistemas de soporte computarizado. Aquellos que recopilan toda la información, fundamentalmente, ya y están fechadas y actualizadas y nos están diciendo toda la información actual al respecto. Recopilan de todo,
pero obviamente no tocan todos los tópicos que nos podemos imaginar. Hay tópicos tan irrelevantes que no pueden ser tocados. Vamos a decir un ejemplo. Si ustedes comienzan a buscar, y lo podemos hacer hoy día como tarea, el tema de bartonelosis, yo los reto a que busquen hasta qué nivel llega. De bartonelosis no se ha investigado mucho, porque es un tema tan local y peruano que lo máximo que podemos encontrar es estudios. Porque tiene que ser relevante. Bueno, la relevancia antes se decía que era en función de la vida del ser humano, ¿no? O sea, que es lo más impactante, lo más prevalente en el mundo, etcétera, etcétera. Una parte de ello todavía se mantiene, pero hay otra parte de ello que la relevancia ahora es un tema más comercial, ¿no? Que enfermedad es mucho más comercial y se mueve, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente si ustedes buscan obesidad, pueden llegar hasta sistemas. Síndrome metabólico puede llegar a sistemas. Diabetes, de hecho, están en sistemas. Luego vienen los sumarios, ¿no? Que son, básicamente les mostraba el Dynamet, ¿no? Que son guías clínicas basadas en evidencia, basadas en libros o guías clínicas que están especializados en ello. Luego viene la sinopsis de síntesis, que el DARE, vamos a ver si logramos entrar, o abstract de los journals, pero fundamentalmente que son resúmenes de las síntesis fundamentales, las mejores. O si no, llegamos a síntesis que son las revisiones sistémicas. Y las revisiones sistémicas es lo más ideal hasta ahora, que muchas veces la gran mayoría podemos encontrar. Luego viene la sinopsis de estudios, ¿no? Que son ya los journals, ¿no? Marcados. Y finalmente los artículos originales, que vienen a ser los estudios. Entonces, la pirámide, recuerden, viene de arriba hacia abajo. Para ello les mostré algunas páginas ingresar y traten de no equivocarse eso porque generalmente cuando no se tiene experiencia nos vamos de frente a artículos. Los artículos podemos encontrar a través de la búsqueda en PubMed que habíamos visto el día de ayer, ¿sí? Entonces, ese es el segundo punto. El primer punto, habíamos dicho, es establecer adecuadamente la pregunta, con la pregunta pico. El segundo punto es organizar la literatura disponible, que es lo que estamos mostrando acá. Luego, el tercer punto es la evaluación crítica de la evidencia. Ya conseguí la evidencia, ya la tengo a la mano. Ahora, la gran ventaja es de que generalmente las de más alto nivel, los sistemas, ya hicieron una evaluación crítica de la evidencia. Los sumarios generalmente sí. Donde entramos ya en evaluación crítica de la evidencia con más profundidad es en los artículos de investigación. Porque la ventaja que tienen los sistemas o los sumarios es que al recopilar comienzan a filtrar. Esto va, esto no va. Aún así se les puede pasar. Recuerden que en sistemas sumarios van a encontrar los links de los artículos de revistas que ellos jalan. Porque ellos para eso, o para las revisiones sistémicas o metaanálisis han visto, jalan bastante información. Pero nosotros también podríamos pulir información por información. Luego viene el punto de aplicación de las conclusiones de esta evaluación a la práctica. Recuerden, más allá de la pirámide de las 6S, más allá del ordenamiento, lo que tenemos que ver es si esto es factible, si esto es aplicable. Si es factible o aplicable, valió la pena, porque de repente yo encontré algo que está en el sistema, pero que no es factible o aplicable, tengo que seguir bajando. Y de repente al final me quedo con estudios, porque esos sí son más aplicables, porque de repente se han hecho en Latinoamérica y tienen relación con mi realidad. Entonces no necesariamente porque haya sistema voy a coger sistema. Podría coger un artículo que esté aplicado a mi realidad. Ahora, como preguntaba ayer Otto Guevara, decía, muy bien, y entonces, ¿cómo yo contrasto el tema de qué guía clínica utilizo cuando tengo que evaluar en una institución? Y la guía clínica que yo utilizo es la guía clínica institucional, si tiene una guía clínica aprobada. Si no la hay, yo busco la guía clínica local aprobada. Si no la hay, la regional, si no la hay, la nacional, y si no, ya comienzo a hacer mi esquema acá. Eso sí, en cualquier parte del mundo se da. Esto en el Perú tiene que seguirse la secuencia, porque en otros países, obviamente, sus guías clínicas son las internacionales. Entonces no se hacen problema, de frente van a internet y lo bajan. Acá no, acá se han hecho guías personalizadas, se dice que porque Latinoamérica tiene ciertas características, pero no hay estudios acerca de ello. Y finalmente, evaluamos la efectividad y la eficacia. Al tener estos 5, que deben ser pasos normales que debemos hacer en cualquiera de nuestras prácticas clínicas, ya sea cuando atendemos o ya sea cuando revisamos, es que seguimos esta secuencia. Entonces, esta secuencia le sirve a un médico
general, cualquier especializado, para tomar decisiones en su práctica clínica. Pero también a los auditores nos sirve para poder decir que estamos analizando, evaluando de la historia clínica. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quedó pendiente ayer de repente? A ver, no sé si de repente tienen alguna duda por ahí. Salud, salud. ¿Alguna duda en algo en especial? ¿Algo que no haya quedado claro de ayer? Vamos a comenzar haciendo un poco el tema de estudio de pruebas diagnósticas. Vamos a revisar un poco el formato. Ustedes o tienen bien este archivo o han impreso este archivo donde tienen este artículo, ¿sí? No sé si lo pueden poner encima de su carpeta, y a la vez tienen esta plantilla que dice diagnóstico. Es una plantilla de CASP. Vamos a revisar un poco la plantilla de CASP, ¿sí? Son 10 preguntas para poder hacer lectura crítica sobre un artículo diagnóstico. Me gustaría que tengan esta plantilla, ya sea en sus pantallas o ya sea impresa, como ustedes lo tengan, y a su vez también, si pueden, el artículo que hace un momento mostré, ¿no? Que es este artículo de acá, ¿no? Porque ese es el artículo que vamos a trabajar o analizar. No sé si lo tienes, ¿lo tendrás? Sí, allá, perfecto. Entonces, todo lo tienen, ¿no? Muy bien, vamos a mirar primero la plantilla antes de utilizarla. Dice, 3 aspectos generales a tener en cuenta cuando se hace la lectura crítica de un artículo. Primero, ¿son válidos sus resultados? ¿Cuáles son sus resultados? ¿Son aplicables en tu medio? Es una pregunta fundamental, ¿no? Entonces, aquí está. Comenzamos con las preguntas. La primera pregunta, con respecto al artículo que tiene a la mano. ¿Existió una comparación con una prueba de referencia adecuada? ¿No? Entonces, ustedes tienen el artículo ahí a la mano, el artículo de apendicitis, el de acá, y ahí les da una pista, ¿no? Dice, ¿es correcto el patrón de oro? No siempre se puede aplicar el mismo patrón de oro a todos los pacientes. ¿Qué opinan ustedes de este estudio que tienen acá a la mano? A ver, no sé si lo tienen todos a la mano, el estudio de apendicitis. Apliquemos la primera pregunta. Y alguno de ustedes me dice si aplica o no. Recuerden que las preguntas son cancelativas, o sea, donde dice no, ya ahí nos quedamos y bueno, pues no aplica sencillamente, no aplica. Entonces, lo primero que tenemos que ver si en este estudio de prueba diagnóstica de apendicitis ha existido una comparación con una prueba de referencia adecuada, con el patrón de oro adecuado. Usted no tiene, creo que su computadora lo tienen allá, ¿no? Sí. ¿Todo lo tienen? Sí. A ver. ¿Qué opinan? Revísenlo, denle una mirada, están haciendo lectura crítica, no necesitan leerlo específicamente, sino buscar si es que existe la comparación. Generalmente esa comparación, ¿en qué parte del artículo lo van a encontrar? Correcto. Entonces sí existe una comparación con una prueba de referencia adecuada. ¿Correcto? Eso generalmente lo encuentran en la parte método, ¿no? O también a veces lo colocan en abstract. Entonces, efectivamente, lo ha comparado con un estudio anatomopatológico. Sí, entonces podemos decir ahí, primera pregunta. ¿Incluyó la muestra un espectro adecuado de pacientes? Algunas pistas, por ejemplo, acá dice, ¿están adecuadamente descritos los pacientes y cómo se seleccionaron? Casi cualquier prueba distingue entre sanos y gravemente enfermos. Entonces, ¿cómo se seleccionan los pacientes? ¿Está descrito en el artículo? ¿De qué manera? A ver, véanlo. Si han sido de acuerdo a su formato que tiene a la mano. Y me dicen si sí o no, y sí por qué. O no se puede saber, ¿no? Generalmente eso lo van a encontrar en el capítulo métodos, ¿no es cierto? Y en método, es acá. Ajá, todos los pacientes. Y no te dice si el método fue aleatorio o no. A ver, veamos. Método, ¿no?
Pacientes fueron apendicitis aguda, baja probabilidad. No te dice exactamente sino básicamente todos, ¿no? Dice grupo A, para los que fueron intervenidos quirúrgicamente, en los demás pacientes se desestimó. Pero no te dice de qué manera han sido clasificados, ¿no? No hay un criterio de inclusión, criterio de exclusión, por lo menos no está descrito en este estudio. Así es. A todos los pacientes que ingresaron. Entonces, no es aleatorio, porque ingresaron todos, por orden de secuencia, ¿no? Entonces, no necesariamente lo que expresa, recuerden metodológicamente, lo que expresa un estudio, alguna vez decían, por ejemplo, factores relacionados a la neumonía en niños menores de 5 años en el Hospital Regional Docente de Trujillo. Y decía, hemos llegado a la conclusión que la ausencia, el no tener lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses es un factor de riesgo. Con estudios, un momentito le digo. Eso aplica al Hospital Regional Docente, porque ahí en primer lugar hay un grupo de niños que han llegado. Pero ¿qué pasa con todos los niños que tienen neumonía y que no llegan al hospital? Entonces usted puede, para la realidad del hospital, aplica, pero para la realidad general o nacional o local, no aplica. Igual pasa, ese estudio puede decir que todos los que llegaron. ¿Y qué pasó con los que no llegaron? Ese es el punto. Si hubiera sido aleatorio, te da la mayor posibilidad de que puedas contar con esa posibilidad de que haya causalidad y no casualidad. ¿Sí? Muchas veces estos estudios cuando seleccionan a todos, cuando se trabaja con población y dicen vengan todos y no hay un estudio aleatorio, digamos el número 1 sí, el 5 no, el 4 sí, el 3 2, ¿sí? Con criterio de exclusión te quita los criterios de causalidad. Más bien puede ser una casualidad que justo todos esos pacientes que fueron captados tenían esa característica. Entonces es un estudio que por ahí nomás, yo digo hasta acá nomás, ¿sí? Pero aún así vamos a seguirlo analizando. Ajá. 3. ¿Existe una adecuada descripción de la prueba? ¿Existe una adecuada descripción de la prueba? Es decir, ¿se define con claridad qué es un resultado positivo y qué es un resultado negativo? ¿Se especifica la reproducibilidad de la prueba? O sea, puede ser un punto clave en pruebas que depende del observador. Por ejemplo, las técnicas de imagen, ¿no? O sea, ¿cómo es la reproducibilidad de la prueba? Recuerdan que les decía, por ejemplo, las técnicas de imagen, el sesgo interobservacional, ¿no? O sea, si lo mira solo un radiólogo y dice que esta es una fisura, perfecto, para efecto clínico sirve, pero para efecto de estudios no. Sería bueno que lo vean 2 o 3 para que sea un estudio interobservacional que me permita decir si coincide o no coincide. Entonces, veamos si en este estudio existe la definición con claridad de la descripción de la prueba. ¿Se explica claramente qué es un resultado positivo y qué es un resultado negativo en el estudio que tienen ustedes a la mano? A ver, veamos. Ah, ok. Ya, certeza. Usted está ahí sí describiendo de esa prueba los criterios, ¿no? Los resultados, criterios que pueden mantenerse. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí sí me está haciendo una definición. Cosa que muy pocos la colocan, ¿no? O sea, para ese criterio, si se considera un estudio ecográfico negativo, no visualizar el apéndice, también se va a ver el criterio ecográfico, el positivo, como certeza probable o poco probable, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos siguiendo la secuencia? Inclusive acá ustedes pueden ver la tabla número 2, ¿no? Aquí ecografía positiva, ecografía negativa, ¿no? Y la relación con la presencia de apendicitis no apendicitis para mirar el nivel de sensibilidad de especificidad. ¿Ahí está? Sí, tiene esos parámetros. ¿Correcto? Muy bien.
Y entonces lo que nos dice, bueno, si ya pasó todos esos 4 puntos, ¿merece la pena continuar? Ya habíamos visto que un punto no había pasado, pero vamos a asumir que sí pasó y vamos a continuar con el artículo. Las preguntas de matiz. ¿Hubo evaluación ciega de los resultados? Es decir, ¿las personas que interpretaron la prueba conocían los resultados del patrón de oro y viceversa? Ojo, conocían los resultados del patrón de oro, ¿eh? Es decir, al final, ¿sabían los resultados que había en el estudio anatomopatológico los que realizaban la prueba? ¿Qué nos dice? A ver. Sí lo tiene el artículo, ¿no, doctora? Ah, no. Ah, ahorita lo vamos a ver. Revisen acá, lo vamos a poner el artículo acá. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? Sí. A ver, entonces la pregunta era, ya me olvidé, la pregunta es, ajá, a ver, ¿qué nos dice al respecto? Señala, no señala, no se puede saber tal vez. Acción. No está especificado, ¿no? ¿Cierto? Si no está especificado, entonces podemos asumir que no es, no se ha logrado pasar, porque no te está explicando si conocieron o no conocieron los resultados, cómo lo hicieron, porque no hay esa ceguera. O sea, por ejemplo, decía, usted puede hacer la ecografía, vamos a imaginar, usted detecta al paciente que ingresa con una supuesta apendicitis, ¿sí? Pero usted lo llama al ecografista no con la sospecha de la apendicitis. Pues es un estudio, ¿eh? Recuerden que este es un estudio de investigación, no es que al azar, que muchas veces nos equivocamos, ¿no? Lo que se denomina en investigación el equívoco terapéutico. O sea, el paciente no es sujeto de investigación. El paciente está yendo para que le den un tratamiento o un diagnóstico, ¿sí? Pero si yo quiero que el paciente se convierta en sujeto de investigación, yo le digo, señor, señora, en estos momentos, por tabla de números aleatorios, usted ha sido elegido para ser sujeto de una investigación. El día de hoy no voy a actuar como su médico. Si usted me lo permite y acepta esto, el día de hoy yo voy a actuar como un investigador. Si acepta esto, por favor, firme ese consentimiento informado donde le voy a explicar los motivos de mi investigación. Es difícil, pero es lo mejor para investigación. Las grandes revisiones de metaanálisis trabajan mucho con eso, claro, demoran años, porque imagínense, de cada 10 o de cada 50 que lleguen, uno quizás me acepte ser sujeto de investigación. Pero lo normal que muchas veces hacemos, sobre todo los latinoamericanos, que tenemos, ustedes recuerden, desde el 4º año de medicina tenemos acceso a tocar pacientes, lo aprovechamos. Ya que está acá, voy investigando. Y como hay un equívoco terapéutico, viene el problema. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Lo ideal, ¿qué sería? Llega un paciente a la emergencia con sospecha de apendicitis, ¿sí? Y yo voy a llamar al ecografista sin decirle mi hipótesis diagnóstica. Primer ciego. O sea, el doctor fulano de tal, quiero que le haga una ecografía a mi paciente, ¿sí? Entonces, le va a hacer una ecografía. ¿Qué ecografía quieres? Una abdominal completa. La abdominal, mira, no le encuentro nada. ¿Sí? Pero ya está ciego el que le está haciendo ecografía. Es más, si yo quisiera evitar un sesgo interobservacional, llamo a ese ecografista y luego a otro ecografista. Dígame, doctora. Sí, pero de repente cuando viene el ecografista, le dice, ¿y por qué lo quieres atender? Bueno, tiene un dolor. ¿Dónde está el dolor? O sea, de repente le va a decir, así es. Y el otro ya va suponiendo Exacto, lo que puede ser. exacto. Metodológicamente eso, para un estudio no debería ocurrir. Metodológicamente. ¿Por qué? Porque dice, mira, solamente estoy pidiendo que le hagas ecografía abdominal. No te voy a decir por qué motivo. Sí, adelante. Porque este es un trabajo de investigación. Y para eso yo previamente, yo estoy, digamos, hablando o contratando o quedando con 3 o 2 ecografistas, la cual digo, mira, indistintamente lo voy a llamar porque estoy haciendo un trabajo. ¿De qué trata? Discúlpame. Este trabajo de investigación implica que haya una ceguera.
Entonces, cada vez que te llame, por favor, ni a mí ni al paciente nos preguntes nada, solamente hazlo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque eso le va a dar solidez al estudio. Es difícil, sí, pero es una investigación. O sea, ustedes dirán, bueno, como alguna vez me dijeron cuando estaba en el comité de investigación, me dice, doctor, si es así, usted está bloqueando la investigación. No, no le estoy bloqueando, le estoy perfilando. Porque el auditor lo que va a hacer cuando reciba una evidencia, o el médico de todos los días cuando recibe una evidencia, va a basarse en esa evidencia para tomar decisiones. Y si la evidencia ha sido mal hallada, o mal formulada, o tiene sesgos, mis decisiones van a ser equivocadas. Entonces, en este caso, en la pregunta número 4, cuando se señala la evaluación ciega de resultados, podría haberse solucionado, metodológicamente explicado, de que llega un paciente efectivamente con apendicitis y por tabla de números aleatorios, con eso respondo a la pregunta anterior, ¿no? Tabla de números aleatorios, yo lo voy a pasar en interconsulta a una ecografía, donde no se le explicará al ecografista, ni él tampoco consultará acerca del motivo de la ecografía. Luego de realizar la ecografía, él emitirá un informe y se lo pasará a otro médico, ya ni siquiera al que lo recibió en la emergencia, sino a otro médico, quien desconociendo el motivo va a tener que tomar decisiones. Obviamente, en este estudio que estoy planteando, al ser arriesgado, tiene que estar atento el de emergencia, porque sigue siendo el clínico. Porque en el caso de que el otro no detecte claramente la apendicitis en ecografía y el clínico no la detecte muy bien, de todas maneras es este de acá, que ya no va a pertenecer al estudio, el que captó primero ya no pertenece al estudio, el médico que captó primero no pertenecería. Por ética aplica lo que se llama tratamiento de rescate. Suponiendo que en el estudio se le pasó, pero él está seguro que esa apendicitis lo hace operar. Porque este es el médico, en cambio esta es la secuencia de la investigación. Eso se llama ética en investigación. ¿Sí? Ahora, obviamente ustedes dirán, doctor, ¿y a nosotros qué nos interesa si nosotros somos los que lo leemos? No somos los que lo hacemos. Sí, pero si nosotros no encontramos eso, porque alguien nos puede decir, sí, pero no es necesario esto de acá. Pero a mí como editor sí me interesa que siga el rigor científico para yo poder decir, esta publicación estoy tomándola en cuenta para la decisión sobre esta auditoría o para la decisión sobre esta recomendación, porque esta publicación ha respondido a todas las preguntas de lectura crítica en investigación. Por eso es que finalmente el auditor se convierte prácticamente en un investigador, porque no solamente, o sea, tiene la capacidad que al leer bien un artículo de investigación puede ser un buen asesor de trabajo de investigación o puede hacer trabajo de investigación. Hasta investigación, algo que sí nos quedó un poquito el sin sabor, pero creo que en Lima ya comenzaron a hacerlo, es hacer investigaciones en auditoría médica, trabajos de investigación en auditoría médica. Es decir, así como hay trabajos de investigación en esto, podemos hacer trabajos de investigación comparativos, ¿no? Entre quienes tienen, por ejemplo, más errores en el primer nivel de atención, segundo nivel o tercer nivel. ¿Quiénes tienen más fallas? ¿Quiénes aplican más guías clínicas? El primer nivel de atención, el segundo, o por sexo, o por universidad de origen, privadas o públicas. Miren cuántas cosas se puede investigar en la auditoría médica, ¿no? Entonces, pero ya depende mucho de la creatividad, ¿no? Pero igual, aquí se aplica el tema de la ceguera. Y es importante en las pruebas diagnósticas aplicar o ciego simple, o doble ciego, o triple ciego, que es mucho más riguroso, ¿no? Yo creo que con una ceguera simple ya puede decirnos algo, ¿sí? ¿Queda claro ahí esa pregunta? Entonces, vean ustedes que esto nos va a permitir diferenciar entre la terapéutica propia clínica que tenemos los médicos y la investigación. Muy bien, seguimos viendo esta investigación. 5. La decisión de realizar el patrón de oro, es decir, en este caso, el estudio anatomopatológico, ¿no?, fue independiente del resultado de la prueba problema, es decir, se incluyeron preferentemente los resultados positivos en la prueba a evaluar. Es decir, si nosotros sospechábamos de apendicitis, se hacía el estudio anatomopatológico, pero si no sospechábamos, no le hacíamos. Eso dirá el estudio. Se utilizaron diferentes patrones de oro en los positivos y en los negativos. O sea, además de eso intentamos corroborar de alguna manera. ¿Qué dice el estudio? ¿Cuándo se usó el estudio anatomopatológico? Solo cuando hubo cirugía. O sea, cuando no hubo cirugía, no lo hicieron. Ahora, la cirugía podía darte apendicitis o no apendicitis, porque probablemente habrá casos sin apendicitis. ¿Qué dice el artículo? Casos que operaron y el apéndice estaba normal. Pero si es que, obviamente ustedes miran, a ver un momento doctor,
Si solamente se hizo el estudio anatomopatológico en los que he sido cirugía, es obvio, pues doctor, ¿cómo voy a hacer un estudio anatomopatológico en los que no he hecho cirugía? Pero ¿qué nos dice la pregunta de Caspe? La pregunta de Caspe dice, aquí está, miren el segundo punto, el segundo tips. Se utilizó diferentes patrones de oro en los positivos y los negativos. En otras palabras, si no puedo usar esto, voy a utilizar otro patrón de oro que me pueda coayudar. ¿Eso está señalado en el estudio? De repente no lo corroboro con un estudio anatomopatológico, sino lo corroboro con otro tipo de estudio. De repente una tomografía. Y ya no he hecho nada invasivo. Pero claro, eso le va a dar más solidez al estudio. ¿Hay algo que se haya planteado de eso en el estudio? A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, ¿qué opinan? Vamos a hacer una cosa más dinámica para que no estén trabajando individualmente. ¿Cuántos son? 2, 4, 6. En parejas vamos a utilizar el formato CASP de este artículo. En tanto yo voy preparando acá la fórmula para el momento que lleguen las pruebas diagnósticas, ¿correcto? Entonces, en parejas, apliquen la ficha, júntense de dos y apliquen la ficha en el artículo de pruebas diagnósticas, ¿no?